Buenas tardes, mi nombre es Juan José Gil Orozco y el día de hoy les expondré sobre la creación de un ortofoto y la extracción de sus bordes. Para ello se abordará esta presentación con una breve introducción, seguido de una metodología, unos resultados obtenidos, unos análisis de estos resultados y por último una conclusión. Para ello, sabemos que la arquitectura histórica y antigua de Cali refleja la influencia de diferentes épocas y estilos arquitectónicos. Durante el período colonial se construyeron numerosos edificios con estructura colonial que hoy en día aún cuentan con estas características. Con base en esto, se debe escoger una fachada histórica en el Valle del Cauca como tal, y para ello se escogió una fachada ubicada en el centro histórico de la ciudad de Cali. Con esto se tiene que tener en cuenta que la altura mínima para la fachada escogida tiene que ser de 4 metros. Luego de ello, y con una sesión de fotos, se debe construir una ortofoto para así, mediante un lenguaje de programación, construir un código y extraer sus bordes. Con los bordes extraídos y superpuestos en la ortofoto, se debe generar un plano a escala que esté acotado con las dimensiones reales de la fachada y que se puedan calcular y medir sobre el plano. Para ello, se tiene que, como metodología y el inicio de este taller, la visita a la fachada escogida, luego los cálculos y mediciones para así, en oficina, generar una ilustración de cómo se va a trabajar en campo implementando unas ecuaciones. Luego sigue la toma de fotografías. Luego, mediante Agisoft, importar las imágenes, generar nubes de puntos, mallas y poder crear el DEM para así generar la ortofoto y poderla escalar. Luego de ello, generar la extracción de bordes y por último, la creación de un plano. Con esto tenemos que como metodología y ecuaciones tenemos lo que son las distancias en papel, la escala de la fotografía, el número de fotografías, la ecuación de base en el aire, la cual nos brinda la separación real entre cada una de las tomas de cada una de las fotografías, y también tenemos la ecuación de separación de líneas de vuelo, el cual nos indica la distancia entre cada una de las líneas de vuelo. De este modo, a partir de la distancia real de cubrimiento por la fotografía, tenemos que este valor es de 5.2 metros. La distancia de fotografía es de 19.62 en el eje X. Tenemos una altura de vuelo que se mantendrá constante, la cual es de 5 metros, y una escala de 26.5. Despejando las ecuaciones, tenemos que cada una de las fotografías debe ser tomada a una distancia de 103.9 centímetros y con una separación de líneas de vuelo de 120.7 centímetros. Adicionalmente a ello, se estableció que cada una de las líneas de vuelo contarían con 10 fotografías para un total de 30, o sea, 3 líneas de vuelo con 10 fotografías cada una. Luego de ello se hizo el esquema de geometría de cómo se iba a trabajar en campo, teniendo aquí la fachada, la altura de vuelo mencionada a 5 metros, cada una de las fotografías y su separación, y las líneas de vuelo, que en total fueron 3, y su separación. Luego de ello, y de haber obtenido ya todas las fotografías, se generó el modelo eh, tridimensional y se obtuvo lo que fue la ortofoto. Con la ortofoto ya descargada en formato PNG, se generó un código eh, con la librería OpenCV teniendo en cuenta algunos filtros. El primero fue aplicar la transformación a grises, seguido de un filtro Gauss, de un filtro Cani y
así aplicar y extraer los contornos. Cabe resaltar que el intervalo que más afectaba en la proporción de bordes encontrados era el del filtro Gauss, teniendo en cuenta la matriz 11 por 11 de kernel y el segundo parámetro de 1.35. Esto obtuvo una cantidad adecuada de bordes y con ello se tuvo en cuenta de que se iban a trabajar con un color negro, un tamaño de 1 y así ya como tal se obtuvo la extracción de bordes. Con esto ya se generó el plano. Ahora tenemos los resultados. Como resultados tenemos la ortofoto en donde se puede apreciar aquí que es la fachada escogida y como puntos de referencia para el escalado se obtuvieron vértices en la fachada que se iban a apreciar con facilidad y algunos puntos adicionales teniendo en cuenta los barrotes de las rejas. Este cartel, el cual tenía unos vértices rectos en donde era fácil tomar sus medidas y con ello se obtuvieron las medidas reales comparadas con las medidas recalculadas en el software de Agisoft, encontrando una diferencia máxima de 6 milímetros en una de las medidas. Luego tenemos los resultados obtenidos en Visual Studio Code, el cual son las imágenes de las transformaciones y los filtros aplicados a la ortofoto, teniendo en cuenta la fachada en gris, la fachada con el filtro Gauss, el cual desenfoca la imagen en grises, luego con el filtro Cani, la extracción de bordes, y luego aplicar estos bordes a la imagen original. Luego de esto tenemos como tal el plano a escala de la fachada con un rótulo, la ubicación en donde fue tomada la fachada escogida, el título del proyecto, la escala que se trabajó en papel para este plano, la cual fue de 1:40, la fecha de entrega de este proyecto y las convenciones. De este modo, podemos aplicar un análisis de los resultados, el cual el proceso de adquisición de una ortofoto a partir de fotografías con un traslape del 80% requiere precisión y calidad. En este caso se logró tener una ortofoto de buena calidad utilizando 30 fotografías tomadas en campo. Se emplearon fórmulas para calcular el traslape considerando la escala y el tamaño de las fotografías. Sin embargo, hubo dificultades al medir la altura vertical de la fachada debido a las limitaciones del metro. Esto se debía a que el metro solo contaba con 3 metros y 20 centímetros. Y pues como se mencionó en un inicio, la altura mínima de la fachada escogida debía de ser de 4 metros. Por ende, más allá de esos 3 metros con 20 centímetros fue un poco difícil hallar la altura real que tenía la fachada, aunque sí se sabía y se contaba con que era mayor a 4 metros. También la falta de equipos como escalera, puesto de que fue hecha en una calle como tal y no teníamos cómo movilizarnos con una escalera, fue difícil tomar estas mediciones. Cabe resaltar también de que las líneas de vuelo en la última, que fue la más alta, se vio interrumpida y hubo dificultad, puesto de que superaba la altura de el sujeto que estaba tomando las fotografías, en este caso yo, ya que superaba esta altura y era muy difícil mantener el equilibrio en estas fotos. Y cabe resaltar que de pronto se pudo ver afectado el traslape necesario en esta última línea de vuelo. Adicionalmente, tenemos las conclusiones, que en resumen, el artículo presenta una metodología exhaustiva para crear una ortofoto precisa, extraer bordes y generar un plano a escala de una fachada en Cali. Se utilizan softwares
especializados y se enfatiza en la importancia de la precisión y calidad en la captura de fotografías y el procesamiento de las mismas. Los resultados muestran que el proceso puede proporcionar resultados detallados y útiles, pero requiere atención a los detalles y el uso adecuado de los softwares. Se presentan las ecuaciones necesarias para lograr el traslape necesario entre las fotografías, así como los errores máximos encontrados en la generación de la ortofoto y su escala. También se destaca la extracción de bordes y la generación de un plano a escala de la fachada. El artículo concluye con una imagen final que muestra los contornos superpuestos, demostrando una proporción adecuada y una cantidad satisfactoria de bordes generados. Con esto se da fin a este taller y a este documento. Muchísimas gracias por su atención.